Desde España, shalom a todos, en el nombre de Yeshua. Hemos empezado un tema que se llama Cuando tu redención pende de un cordón rojo, y hemos dicho que vamos a centrarnos en observar tres factores, tres testigos que califica o caracteriza a un alma redimido, y que vamos a observar tres contextos, tres historias donde se usa como metáfora el cordón rojo. En el Shabbat anterior, en el Shabbat pasado, hemos presentado el caso de Rahab y la señal que ella puso a su ventana, y hemos visto lo que eso tiene que ver con nosotros, ¿no? Hemos sacado una buena enseñanza para nuestros días. Quedan dos señales más, pero no es posible para concentrar todas esas segundas partes en un solo audio, así que igual lo vamos a dividir en una parte más. Así que vamos a tener tres partes de este tema, tres señales, tres partes, ¿verdad? Entonces, hoy voy a compartir la parte 2 de este tema, cuando tu redención pende de un cordón rojo. Y vamos a hablar sobre el segundo testigo, sobre este señal del cordón rojo. Es importante una breve paréntesis. Las personas que no escucharon la parte anterior, es bueno para que se eh, entienda la introducción y que entienda la parte anterior, así pueda seguir con la parte 2, ¿vale? Es mejor. Sobre este señal del cordón rojo, hay una otra historia importante dentro de la cultura hebrea. Hay un caso especial que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 38. De ese capítulo solamente nos vamos a centrar en los últimos versos, pero es importante conocer un poquito el contexto. En este capítulo, Génesis 38, se presenta la historia de dos hermanos, Seraj y Fares. Es bueno leerse todo el capítulo 38. Solo citaré ciertos versos para rescatar algunos detalles, porque vale la pena centrarnos en ellos, aunque no va al tema. Se puede hacer temas individuales con muchas partes de este capítulo. Pero para no perder de vista el contexto, siempre es bueno tener en cuenta el contexto de donde se citan las citas. Y como el contexto resalta algunos detalles, pues no quiero perderlos de vista. Quién sabe si en algún otro momento vamos a volver sobre ellos. Así que de paso las comparto. Dicen Génesis 38, verso 1, va a leer de Corona de Jerusalén y de Reina Valera, dos ediciones. Por aquel tiempo bajó Judá de donde sus hermanos. Y en Reina Valera dice, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos. Bueno, el nombre hebreo de Judá que se traduce en español es Yehudá. Y Yehudá se marchó a Adulam, que significa refugio. ¿Vale? Es interesante. Esta aplicación, siempre en todas las historias hay una aplicación espiritual. Elohim nos revela parte del presente en la luz em, del pasado, ¿vale? Siempre tenemos en cuenta eso, profecías al día, porque las escrituras nos presentan una parte viva. Las palabras de las escrituras no es mera letra, ¿vale? No siempre las palabras tienen poder, crea. A lo largo del tiempo las palabras da vida o mata. En este caso, para nosotros, la información que está encriptada en las letras en el Tanaj es para nosotros, es decir, crea historia, crea contexto para nuestros días y nos enseña a discernir entre personas, entre espíritu, entre identidades, ¿vale? Como vamos a ver en esta presentación. Por eso es importante este como señal de una buena enseñanza en esta marca, en este cordón rojo que vamos a ver en esta historia. Adulam significa, como decía, refugio. Y es así por lo general como la parte mala presenta como algo agradable. Satanás desde el principio mostró el fruto del conocimiento de bien y el mal como interesante, atractivo, encantador. Y se dejó encantada por el fruto y mordió transgrediendo y trayendo maldiciones sobre nosotros. Bueno, sabemos que Labán, el suegro de Jacob, también se llamaba, su nombre significa blanco, pero era un embustero, un engañador, un engañador. 10 veces cambió el sueldo a su futuro yerno. Y es así como se viste el enemigo. En Brit Hadashah se menciona que hasta
maligno se viste como ángel de luz y sus servidores por igual. Por eso engaña, porque aparentan buenos. Algo como el nombre Adulam, algo interesante, de refugio. Entonces, Judá salió del lugar, es importante, ¿no? Por eso es importante ver las fuentes del texto hebreo, el significado de las palabras, porque a veces abre más el conocimiento, el entendimiento de lo que sucedió. Quizás para muchas personas no le dicen nada, se apartó Judas. Aconteció que en aquel tiempo que Judas se apartó de sus hermanos. Bueno, es normal, yo me aparté de mi esposa, me fui a Madrid a trabajar, ¿no? Diría así, pero no es lo mismo decir estas circunstancias. Bueno, Adulam, el nombre este refugio, pareció interesante a Jacob, y muchas personas pues buscan refugio en lugares inadecuados y las consecuencias muchas veces son des- eh, malas. Adulam era una de las ciudades reales de Canaán, un territorio que más tarde pasó a ser pertenencia a la tribu de Judá, en propiedad en la tierra de Judea. Según Josué capítulo 15, verso 35, esta evidencia existe aquí, que cuando Israel salió de Egipto y se asignó, dividió la tierra entre los tribus de Israel, esta sección tocó pertenecer a la casa de Judá. Este lugar, Adulam. El contexto del capítulo anterior, capítulo 37, localiza el tiempo situándolo antes de que llegue la gran hambruna sobre aquellos lugares, antes de que Jacob se fuera a vivir en la tierra de Egipto, junto con todos sus hijos, al lado de Yosef. Algunas opiniones sitúan el hecho del capítulo 38 en un tiempo después de que Jacob se estableció en la tierra de Egipto. Bueno, la parte más importante de este relato vino determinada por la decisión de este hijo de Jacob en apartarse, separarse, irse por su camino, lejos de sus hermanos. Cuando se toman decisiones personales, separados del cuerpo de Israel, los malos resultados no se dejan por mucho tiempo esperar. A lo largo de todas las escrituras hay decenas de experiencias contadas. Cada una nos revela el principio causa-efecto. En virtud de esta verdad, Elohim siempre nos presenta el bien y el mal y nos indica elegir un buen camino, su buen camino, si es que deseamos ser bendecidos, desde luego, ¿no? Porque si no elegimos el camino que Elohim nos indica para que nos vaya bien, además nos dice y también por qué tenemos que elegir este, porque si no elegimos este, vamos a andar en el otro. Entonces, obviamente, no nos va a ir bien. Entonces, si queremos la bendición, debemos andar en el camino que Él nos indica, porque por nuestro propio bien Él nos indica el camino a seguir. Pueden leer, por favor, citan como Deuteronomio capítulo 11, verso 16, capítulo 30, verso 15 al 18, al 19, Jeremías capítulo 21, verso 8, Isaías 1, verso 19 y el 20. Por igual, la misma historia nos revela que aquel que no aprende de los errores cometidos en el pasado, en este caso por nuestros padres, los repite y por ende sufren las mismas consecuencias. Por esta razón nosotros leemos la historia del Tanaj, no para conocer, mira qué historia bonita le vamos a contar a nuestros niños. Aquí, ¿qué hizo este? Mira qué bonito, David. No, hazañas de uno y del otro. Y muchas veces, como muchas historias no son tan impresionantes, tan agradables, pasamos de ellas. Pero los detalles que tenemos en el Tanaj fueron escritos para que nos sirva como instrucción, para saber no hacer una cierta cosa que nuestros predecesores, nuestros padres hicieron, o saber lo que tenemos que hacer, bueno, de lo que ellos hicieron, ¿verdad? Seguir el ejemplo. No todos los ejemplos de nuestros patriarcas son dignos de seguir, pero de todos podemos sacar buenas instrucciones. Aunque en este capítulo 38 solo quiero presentar un detalle relacionado claramente con el tema que nosotros tenemos sobre el hilo rojo, vale la pena hacer énfasis en esta decisión de Judá presentada en el verso 1. No de todo Nada de todo esto hubiera ocurrido si Judá hubiese quedado junto a los suyos, pero nuestro Elohim no predetermina el camino de nosotros, que nosotros elegimos libremente, sino que siempre trata de reencaminarnos. Es decir, si hemos fallado el blanco, aquí está el propósito de las Escrituras, guiarnos una vez más en el camino para saber cómo volver a recuperar lo que hemos perdido.
¿no? En la edición Reina Valera traduce de esta forma el texto: se apartó, y Judá se apartó, y Arad es la palabra en hebreo, o mejor traducido, bajó o descendió muy bajo de sus hermanos. Es la forma más que cuando no se presta atención al sentido de la palabra, no se entiende lo que de verdad expresa este texto, porque el texto en sí mismo no enseña simplemente que Judá, bueno, se fue a trabajar en un cierto lugar porque tenía que hacer por allí. No. Esta palabra no solo se usa para referirse a algo físico, sino también a algo espiritual. Descendió muy bajo, ¿vale? Y Arad, en la palabra en hebreo, esto implica que él abrió su corazón a ideas que no tenía que ver con las enseñanzas del Elohim viviente, con las instrucciones de su padre, e hizo cosas irreprochables, perdón, no irreprochables, cosas reprochables. El asunto es más profundo y con razón se aconseja que no es sabio que uno abandone la congregación, como enseña en Brihadashah Shaul, donde uno ha probado del fruto del árbol de la vida, no es sabio que una persona se aparte. Es decir, si sabe que hay una bendición en un lugar, que tu presencia en una cierta comunidad, un cierto grupo, te trae bendición para tu vida, para tu conocimiento, para tu alma. Te conecta con los tuyos, con el Elohim de Israel, con el pueblo de Israel, con la Torah, te abre los ojos, el entendimiento, te hace crecer. Dejarlo abandonar es fallar el blanco. ¿No? Eso es bajarte hacia un lugar, ¿hacia dónde? Hacia lo que parece algo de refugio, hacia Adulam. ¿Qué le parece mejor? Viene, bueno, eh, no quiero contar casos, por aquí tenemos muchos casos conocidos de personas que se han apartado y han ido a buscar a Adulam, algo mejor, algún otro lugar donde se estudia Torah, supuestamente. Como si nosotros aquí hablamos de fútbol, no sé, de política. Bueno, se fueron muchas personas a estudiar con los morés, con los rabinos, con los que están inspirados, con lo que pretende tener el Ruaj, y han fallado el blanco, muchos, o algunos han negado incluso a Yeshua, ya no invoca su nombre, creen otras, invoca otros nombres. Bueno, es la consecuencia siempre de los hechos. Aquí el que aprofundiza en esta historia entiende mucho más que una historia del algo que hizo Yehudá. Bueno, que se fue por aquí y tenía que irse porque eh, necesitaba recursos o bueno, por sus intereses ir en Adulam. Entiendan que las escrituras tienen un propósito mucho más allá de compartir ciertas historias. El asunto es más profundo, ¿no? Si uno elige apartarse de sus hermanos con la idea de que podrá por sí solo, que indaguen la historia del pasado, porque historias como estas revelan que esta actitud jamás puede traer buenos frutos. Y esa es solamente una de muchas historias que hay en el Tanaj. Vimos anteriormente el caso eh, del reino del norte cuando se separó del reino del sur, que los levitas dejó en oscuridad el reino del norte porque ellos tenían la luz de la palabra de Elohim y el pueblo pues fácilmente llegó a ser esparcido entre las naciones, conquistado, y aquí estamos nosotros, ¿no? Sufriendo decisiones de nuestros antepasados, ¿vale? No los podemos culpar, ya es tarde, el hecho ya está hecho y estamos ahora para que nosotros nos reencaminamos a hacer lo que de verdad nos corresponde como Teshuvah, un buen arrepentimiento y volver a Elohim, a nuestro Torah, a nuestras instrucciones, para no volver a repetir los mismos caminos. Pero, como he dicho y como sabemos, quien no aprende de las historias del pasado, repite. Y hoy la gente sufre por malas elecciones, por decisiones personales, y no podemos hacer nada ante la voluntad, la elección de una misma persona. El verso 2 presenta que en el lugar donde se fue lejos de sus hermanos, conoció a la hija de un cananeo. Ya saben por qué en las instrucciones en la Torá fue incorporada una ley donde se especifica
que no es bueno dar al hijo hebreo por una mujer gentil, cananea. Bueno, los hijos para casarlos para darlos en matrimonio a otras naciones, de otras creencias, de otros pueblos, porque cambiaría el espíritu y el corazón de servir a Elohim verdadero a servir a Elohim ajenos. Allá en el lugar donde se fue lejos de su hermano, conoció a la hija de un cananeo que se llamaba Shua y se casó con ella. Esta mujer cananea le engendró 3 hijos a Judá. El primero, el mayor, se llamaba el segundo Onán y el tercero Shelah. En el verso 6 se indica que Judá tomó a Tamar y se le dio a su hijo mayor por esposa. El nombre Tamar significa palmera. ¿Vale? Todos los nombres mencioné tienen su significado. Tamar significa palmera, tiene su importancia. Buenos frutos, los dátiles. Miel de dátiles es lo que las escrituras mencionan muchas veces. La tierra donde fluye leche y miel es miel de dátil, ¿vale? No de abejas. Aunque no se presenta qué estilo de vida tenía este hijo mayor de Judá, el hecho que Elohim hizo que éste muera deja evidente que era extremadamente malo. Quizás el estilo de sus predecesores antediluvianos era el mismo que él tenía, y ya que en Génesis 6, capítulo 6, versos 5 al 7 se describe que toda la inclinación de la imaginación que estaba en la mente, en esas personas en los días de Noé, estaba dirigida hacia el mal. Elohim destruyó, juzgó, condenó, destruyó para siempre esta generación, nunca más resucitará para un otro juicio, ¿vale? Exactamente, pues de esta forma declara que Elohim mató a Con el verso 8 observamos que la práctica del levirato tenía historia antes de que esta aparecía como instrucción dentro de la Torah. En eh, la ley de la redención y el derecho y sobre el Goel, ¿no? Las leyes de la redención y el Goel, vimos que es una parte imprescindible, una función dentro del pueblo de Israel vital para el bienestar de la supervivencia, ¿no? De la nación hebreo-israelita. Se practicaba en la Torá en la antigüedad y esta ley es conocida como la ley del levirato, pero la historia de ella vemos que es mucho más antigua que las ordenanzas que Elohim instruyó dentro del pueblo. Así que en este verso 8 de Génesis 38 observamos que esta práctica tenía historia antes de que sea incorporada en la Torá la ley del levirato. Esta práctica en aquel momento se llamaba ley Yebum o Yevamot, ¿no? Más tarde se convirtió en lo que es la ley del levirato. Y en el verso 8 dice, cásate, dijo a Onán y a Judá a su segundo hijo, cásate con la mujer de tu hermano y cumple como cuñado con ella, procurando tener descendencia a tu hermano, ¿vale? No simplemente tenía que casarla a esta mujer, bueno, podía volver con su padre, pero era por costumbre legal que no se pierda el nombre del difunto, así que el hermano siguiente a cargo tenía que engendrar un hijo a este para el hermano difunto. Y Judá entregó a Tamar a su segundo hijo, para que éste procreara descendencia a su hermano difunto. Onán pues no quiso dar a su hermano difunto un hijo a través de Tamar, pero se aprovechaba acostarse con ella, ¿vale? Pues claro, si no quería darle un hijo, pues no te acuestas con ella, con la mujer, pero el placer, la naturaleza se aprovechó. Entonces, eso no fue agradable ante los ojos de Elohim. Su actitud de no dar un hijo, sino que simplemente aprovecharse de la mujer, prácticamente de su hermano, no cumplió con su deber para engendrar un hijo a su hermano difunto, sino que simplemente complacían sus placeres. Y declara las escrituras que su actitud no fue agradable ante los ojos de Elohim viviente y que este segundo hijo halló la muerte también. Pues Judá temió perder también a su tercer hijo, así que devolvió a su nuera a su padre, con la esperanza que nunca tendrá que dar en matrimonio a su último hijo, a Tamar, a eh, eh, a Shelah. Ella se dio cuenta que su suegro no quería cumplir con sus obligaciones hacia ella una vez que su hijo menor estaba a la altura de ser esposo. Después de un cierto tiempo, la mujer de Judá
murió. Y Tamar encontró el momento para obtener un hijo a través del padre de su esposo difunto. Simplemente ustedes lean todo el capítulo, hay muchos detalles importantes aquí, pero no puedo detenerme en los detalles, por eso paso de citas para llegar al asunto que nos incumbe a nosotros. Cuando tuvo la oportunidad, Tamar se disfrazó, eso también es interesante, para no ser reconocida y logró lo que tanto deseaba. ¿Qué deseaba? Obtener descendencia. ¿Qué deseaba? Acostarse con su suegro. De ninguna forma, de ninguna forma. O ella quería obtener descendencia para levantar el nombre de la casa de su marido fallecido y por lo tanto recuperar o rescatar o levantar su derecho a la propia autonomía como sustento para sí. Los que escucharon el estudio sobre la ley de la redención y el Goel, han compartido 6 partes, vamos a continuar con ellos, eh, vieron por qué era tan importante para que una mujer tenga un hijo. Así que les recomiendo toda esta serie para que puedan entender mejor de qué estamos hablando, por qué era tan importante para esta mujer, Tamar, tener un hijo. Es de suma importancia tener en cuenta que Tamar fue la madre de los hijos de Yehudá, pero nunca fue su esposa, ni su sustituta, ni semejante, ¿no? A pesar de que Tamar estaba legalmente desposada con el hijo menor de Judá, dicha relación matrimonial nunca fue consumada. Y obviamente Judá había anulado ya este acuerdo legal porque por el miedo, por eso las escrituras mencionan detalles, ya estaba a la altura de darle matrimonio, tenía su edad para que pueda casarse y Judá no quiso entregarlo como esposo a la mujer que quedaba en la casa de su padre mientras su novio, que en este caso era comprometida con este tercer hijo, estaba a la altura, ¿no? Pero ella vio que el hijo ya estaba mayor y él no quería dárselo como esposo para cumplir con su deber como cuñado. Eh, Aunque su actitud eh, no es un ejemplo de seguir, Tamar evitó que la simiente de los hijos de Canaán se introdujera en la línea genealógica del Mashiach. Los cananeos eran un linaje maldecido a ser destruido, porque Can, el padre de los cananeos, fue el nieto a quien Noé maldijo porque no pudo maldecir a su hijo Ham por haberlo visto desnudo. Recuerdan la historia después del diluvio. Quizás su actitud de esta mujer no fue eh, muy, muy buena, ¿no? Para lograr hijos, pero fue astuta. Quizás se inspiró en la misma motivación que tuvieron las hijas de Lot, aceptando por las costumbres del pasado. En aquel contexto, eso sí, funcionaba bien, lo veían bien. Así que la única razón para la cual esta mujer Tamar tuvo relación íntima con su suegro fue únicamente con total intención de procrear descendencia según la costumbre. Su acción fue declarada justa porque ella solo quiso conseguir descendencia. En el verso 27, dice que al llegar el momento de dar a luz, se encontró que tenía gemelos. Y es aquí donde le voy a leer las citas. Simplemente le presenté todo este contexto para llegar a esta cita, ¿verdad? Eso le voy a leer todas. Verso 28 al verso 30 dice, al tiempo del parto resultó que tenía 2 melizos en el vientre. Y ocurrió que durante el parto uno de ellos sacó la mano y la partera le agarró y le ató una cinta escarlata a la mano, ¿vale? De aquí está la cita que da nombre a nuestro segundo punto, nuestra segunda parte de este tema, el segundo señal, diciendo, este ha salido primero. Bueno, no salió, simplemente sacó la mano. Pero entonces retiró la mano y fue que su hermano el que salió. Es decir, fue el otro hermano que estaba dentro que salió. Ella dijo, ¿cómo te has abierto brecha? Y le llamó Pérez. Detrás salió su hermano que llevaba en la mano la cinta escarlata y le llamó Zeraj. El nombre Zeraj significa creciente, naciente, amanecer, resplandor.
Por igual se puede traducir con rojo debido al color de la cinta que se le puso alrededor de su mano. Y Pérez, o Fares, significa brecha. Pérez, el nombre bien conocido aquí en España, el nombre hebreo, significa brecha, entre otros. Eh, para más detalles en cuanto a la genealogía del Mashiach de Yeshua, les invito a estudiar el tema que está solo en PDFs con el título El derecho del primogénito de Israel. Israel es Jacob, ¿vale? Allí encontrarán las evidencias junto a las citas pertinentes. El que abrió brecha, Pérez, vino, del que abrió la brecha, es decir, de Pérez, vino el esposo de Ruth, Boaz, ¿no? Y de ella vino David más tarde. Y de David desciende Yeshua HaMashiach, nuestro Redentor. Eso es maravilloso. Zerach fue considerado hijo de Er debido al hecho que sacó su mano fuera, tomó los derechos pertenentes a Er. Las evidencias históricas nos revelan que a pesar de que Zerach salió primero, por eso lo indiqué antes, él sacó la mano y fue considerado primero, ¿no? Como indica la cita. Así que las evidencias nos revelan que a pesar de que Sarah salió primero, es decir, fue señalado como primogénito, este es el sentido de salió primero, porque en realidad no salió primero. En realidad salió el segundo hijo que estaba adentro. Pero al sacar la mano se le dio un derecho y este derecho fue considerado que lo que Tamar tanto esperaba. Fue señalado como primogénito, fue, eh, fue considerado el hijo descendiente o se le atribuye como descendiente, según la ley del levirato, que levante el nombre y la casa de Er, el hermano difunto de Onán, que también falleció, hermano de Shelah, hijo de Yehuda. En cambio, el segundo hijo, Pérez, fue el que recibió el derecho real, ser el hijo heredero de todos los derechos que corresponde a Yehuda. Sobre el derecho que corresponde a Yehuda, es bueno que vean este estudio que le recomendé, el derecho del primogénito, para que sepan cómo pasó el derecho de Rubén a la casa de Yehuda para ser él tenga la vara del reinado, los títulos reales en su mano, en su poder. Pérez tuvo dos hijos, Hezrón y Hamul, y se convirtió en el líder ancestral del clan perecita. Pueden ustedes leer bien en Génesis capítulo 46, verso 12, y también Números 26, verso 20. Su nombre fue elogiado como forma de bendición en las bodas, como se observa en la boda de Boaz con Ruth. En Ruth capítulo 4, verso 11 al 12 se menciona el nombre de Pérez como bendición, porque eran hombres de buena estima. Cuando tuvo lugar el regreso de Babilonia, en Primera Crónicas, capítulo 9, verso 4, Nehemías, capítulo 11, verso 4, 6, se presenta que descendieron de Babilonia, salieron 468 personas descendientes de Pérez, vinieron a vivir en Jerusalén. Y se resalta, se describe sobre ellos que todos eran hombres destacados, ¿no? Buenas personas de virtud. Eso es interesante, ¿no? También importante porque eh, ya les comentaré. Es indudable que todo el linaje de Judá salió de la tierra egipcia, junto con sus hermanos. Es decir, que aunque Judá se apartó de sus hermanos para ir a Adulam, y aquí le sucedió toda esta historia, él regresó con sus hermanos porque las escrituras nos declaran que todos los dos ejércitos de Israel salieron fuera de la tierra de Egipto. Pero a pesar que después de que se haya alejado de él, ha vuelto con sus hermanos, las consecuencias de sus hazañas también ha traído cierta desgracia sobre sí como sobre los suyos y sobre todo el pueblo hebreo. En el capítulo 38 se presenta ciertos hechos. Presenta una causa determinada por una mala elección y las consecuencias inevitables. Según Números capítulo 26, versos 19 al 22, tanto Shelah como Serach y Pérez, es decir, el hijo de la mujer cananea, medio judíos, medio cananeos, y los hijos gemelos de Serach y Pérez formaron lo que conocemos la tribu de Judá. Cabe decir que la media descendencia hebreo-cananita de Judá en Shelah
A pesar de que fueron asimilados en Israel, nunca tuvieron sus almas y sus espíritus en unión con el Elohim de Israel, sometidos a la Torá, siendo un ejad con el pueblo de Israel. Siempre revelaron un espíritu conflictivo. Si siguen la historia por las escrituras, no recuerdo en qué estudio lo mencioné, en su contexto y las citas pertinentes, pero no lo recuerdo. Bueno, los que estudian, si lo recuerdan o cuando lo estudiarán, lo que compartí, pues se darán cuenta de este detalle donde verá el nombre de la descendencia medio cananita de Shelah. Nuestra atención se centra en Pérez, porque fue él a quien es la descendencia del Elohim, de nuestro Redentor, ¿vale? Por eso damos importancia a, a este hijo que fue considerado primogénito. De hecho, fue señalado, no con una cinta roja, sino que fue señalado como descendiente de Judá, mientras el Seraj, mientras el que sacó la mano fuera, fue considerado el primogénito de del difunto Es importante observar la diferencia porque los pequeños detalles marcan grandes diferencias, ¿no? Nos hace entender em, y discernir también entre los linajes y entre espíritus también. Es el Elohim viviente quien decide quién recibe el derecho del primogénito. Vivimos en un tiempo y donde no tenemos raíces, no tenemos fundamento, no tenemos pueblo, estamos fuera de nuestras circunstancias, entonces nos queda ayuda, como ayuda idónea en este caso, las historias del pasado, porque ellas nos encamina a conocer nuestra historia, nuestra cultura y Elohim a través de ellas nos enseña a discernir y conocer quién es de los nuestros. Porque vemos en Brit Hadashah que hay entre los nuestros personas que no son de las nuestras, ¿no? Y hay también una sinagoga de Hasatán, pero se llaman judíos. Entonces hay que ver quién son los verdaderos Yehudim, ¿vale? Por eso, vimos en las historias pasadas que a pesar de que Israel fue el primer hijo que se le engendró a Abraham, la bendición vino en Isaac. Aunque el primogénito de Isaac fue Esaú, la bendición del primogénito le fue concedida a Jacob. Aunque Jacob tuvo a Rubén como su primogénito, el derecho del primogénito fue dividido, fue levantado encima de Rubén y fue dividido entre Judá, la mitad para Judá, la mitad para Efraín y obviamente para su hermano también Manasés. Aunque el primogénito, ¿quién era? Manasés, ¿no? Primogénito de Yosef era Manasés, después Efraín. Pero Elohim bendijo, puso la mano derecha sobre Efraín, ¿no? Dio un peso más la autoridad principal sobre Efraín, que era el hijo menor. Esta verdad la expresó Saúl en su carta hacia los creyentes en Roma, en Romanos capítulo 9, verso 16, que el futuro no depende del que corre, sino del que tiene misericordia, porque es Elohim quien elige y quien bendice según, no según tira con los dardos, y a ver si es este o aquel. Elohim no juega así, sino que al saber en su sabiduría, pues eh, comparte a cada uno según se merece cada uno, según la elección que él sabe que tomará cada individuo a lo largo del tiempo. Como dijo a Abraham, sé que tú dirás, enseñarás a tu descendencia después de ti que tenga obediencia a las normas, a las instrucciones que en su vida él conoció de parte del Elohim viviente. Si Yeshua es quien nos engendra mediante su espíritu, nuestro nombre estará escrito junto a los grandes en el libro de la vida que él tiene en sus manos, según menciona Hebreos capítulo 12, verso 23. También en Apocalipsis, ¿no? Está el corderito que tiene en su mano un libro de la vida. Eso es importante porque no es el padre del Mashiach quien tiene este libro en su mano. La vida y la muerte no depende del padre de Yeshua, sino de Yeshua el Cordero, porque él pagó con su propia sangre el precio para comprar a cada alma. Si el Yeshua es nuestro padre,
como segundo Adán, ¿no? También un espíritu vivificante. Al ser primogénitos de Yeshua, debemos tener el sello real del cordón rojo atado a nuestra vida, ¿vale? Recordamos que la ley ordena en Éxodo capítulo 13, verso 2, que los primogénitos pertenecen a Elohim, ¿vale? Nosotros somos la primicia, es decir, los primeros frutos de su, bueno, siempre somos, somos en ese sentido primeros frutos, ¿no? De los redimidos, porque todo redimido es una primicia para él. Todos los redimidos somos hijos suyos, independientes que cada uno, pues quizá podemos tener funciones diferentes dentro de su cuerpo, encargos, obligaciones o dones distintos. Todos formamos parte del fruto de su propia obra, para decir así, ¿no? Verá, Isaías 53 declara bien claro, verá un remanente y su alma se gozará. Bueno, aunque nosotros somos frutos de este remanente, todos pertenecemos porque Shaul, Mateo, Matiajo, ¿no? Y Judá, todos los discípulos juntos no trabajaron por su bien, por sus nombres, sino hicieron como siervos, como Moisés también, fueron servidores a cargo para cumplir con una tarea que su maestro, en este caso Yeshua, nuestro Redentor, encomendó. Por ende, nadie somos seguidores, ni discípulos, ni seguidores de Yohanan, de Pablito, de Mateito, de quien sea, y a Jacob, no. Todos somos hijos. Cuando volvemos a nuestra fe, nos convertimos en hijos de Elohim, ¿vale? Entonces, ¿qué relevancia tiene para nosotros que los redimidos tengan este sello del cordón rojo sobre nuestra mano? Se describe en Deuteronomio 28, verso 13. Aquí hay una poderosa promesa condicionada por la obediencia. Adonai te pondrá en el primer lugar. Eso es el derecho del primogénito, ¿vale? Y no en el último. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas la Torah de Adonai tu Elohim que yo te ordeno hoy y los pongas en práctica. Entonces siempre vemos la condición y la bendición. Queremos estar por encima en el lugar de poder a la diestra como hijos primogénitos. Pues claro, tenemos que atender la Torah. Ah, bueno, aquí la estudiamos nosotros todos los días. No, por eso el texto indica ponerla en práctica. ¿Vale? De aquí la importancia de por qué se pone este señal. Un redimido debe tener sobre su mano la señal, este señal. Claro, en esta historia, el cordón rojo lo tuvo el primogénito de Er, ¿ah? Que fue el primogénito que Tamar engendró a Er, aunque fue hijo de Judá, no se consideró hijo de Judá, sino hijo de su hijo, ¿vale? Por la ley, debido a la ley del levirato. Fue el segundo hijo quien tomó o recibió el derecho del primogénito. Por eso, que no confundan los primogénitos. Simplemente quedemos con la idea que esta marca corresponde en este contexto al primogénito, pero no de Judá, sino el primogénito que Tamar necesitaba obtener para su hermano difunto. Este era el propósito de su vida en buscar tener esta intimidad, esta conexión con el padre de su esposo para obtener descendencia a su hijo. ¿Vale? Que no pierdan de vista esto y que tengan en cuenta que no seguimos la historia de este hijo, ¿vale? Sino la historia del Pérez, de donde nosotros tenemos a nuestro Redentor y de él, pues nosotros somos hijos suyos, ¿verdad? Por ende, podemos decir que hacer Yeshua nuestro Padre, nuestros primogénitos de él, entramos dentro del linaje del Yehudá. Si quiere uno decir quiero ser judío, si quiere considerar que es judío, se puede en ese sentido, ¿vale? Pero no sabemos en realidad. Ahora, en Yeshua no hay danitas, no hay gaditas, no hay rubenitas, no hay Yehudim, no hay levitas. Todos compartimos o nos convertimos en hijos de Él. Ese es el propósito original de la redención. Restaurarnos en la condición que Adán ha perdido, ¿vale? De ser hijos de Elohim. Entonces, sobre todo, independiente del linaje,
el derecho que tenemos en Yeshua es lo que más prioriza, ¿vale? Em, por desgracia, la mayoría busca la conexión genética y trata de ver de qué tribu pertenece, ¿vale? No es tan importante si uno es redimido, es lo que de verdad importa. Porque si uno sabe que puede descender de la tribu de Asher o de Gad, de Manasés, de Efraín, y no está redimido, morirá igual como un gentil, ¿vale? Entonces, hay cosas que más importan, ¿vale? Es lo que nosotros perseguimos como meta, lo que más importa, ¿vale? Entre las cosas importantes hay algunas que valen la pena más. Una persona, el Redentor califica a una persona, a sus redimidos, con el derecho de ser primogénitos, y con este favor los convierte en ser cabeza y no la cola. Cuando la redención levanta al pobre del muladar, no solo lo limpia de todas sus inmundicias, sino que lo restaura en su lugar de privilegio que su padre Adán poseía al principio. El Redentor devuelve el privilegio de ser hijo del Creador, por ende príncipe heredero de todo cuanto hay bajo la bóveda celeste. Porque esto fue puesto a Adán con rey sobre la tierra, gobernador sobre todo, el título más elevado que se le puede encomendar a un hombre. Es aquí donde nosotros estamos elevados cuando creemos en Yeshua y entramos en el proceso de la restauración hasta recuperar la postura, la dignidad que Adán tenía al principio. Cuando vamos a estar a la altura del título que corresponde, vamos a reflejar la imagen y semejanza de nuestro Creador. Porque el título podemos tener, pero el título es importante, pero la obra de redención trata de elevarnos a que nuestro carácter, nuestra forma de ser, sea compatible con lo que expresa. Es decir, la educación que necesitamos tener debe coincidir con el título que se nos otorga. Una persona puede no tener nada de riqueza, pero si posee un poderoso título, tiene todas las puertas abiertas de forma ilimitada en este mundo, ¿vale? Si uno es hijo del príncipe tal, pues tiene inmunidad diplomática en todos los países del mundo, ¿no? Es así, si a nivel del mundo está así, cuánto más a nivel espiritual, ¿vale? Por eso, eh, la persona que circuncida su cuerpo en las aguas de la inmersión, es decir, en un bautismo, en la tevilá, y el yo de su corazón lo circuncide para su redentor, en la gran mayoría de los casos no es consciente qué tremendo privilegio se le concede al sumergirse en el nombre de Yeshua. Todo aquel que pasa de la muerte a la vida mediante la fe en Yeshua Elohim y Redentor de Israel, abre una brecha en la oscuridad. El nombre Pérez precisamente vino por una exclamación llena de sorpresa que dice, ¿por qué has roto sobre ti la membrana? ¿No? Al salir fuera ya las mujeres pues entienden más en ese sentido, que no es lo mismo que salga un hijo del vientre que sacar una mano, ¿no? Pérez significa ruptura, literalmente o en la forma figurada. Asalto, brecha, corriente, grieta, impetuoso, portillo, prevaricador, quebrantar. ¿Vale? Son los significados según los contextos en cuales se usa esta palabra Pérez. El nombre Pérez vino de esta palabra, porque en el texto aparece la palabra y de aquí el nombre, ¿vale? El nombre Pérez vino de esta palabra y se traduce con salir rompiendo. Y es relevante que el que se abrió paso para salir primero, antes que su hermano del propio Pérez, vino el que será el que redimirá a Israel. El redentor de Israel tuvo que abrir una brecha en la muerte para que pueda permitir a sus redimidos salir vencedores. Todo el mundo estaba encerrado en la muerte debido al poder del pecado. Fue el propio Redentor quien abrió una brecha en la muerte para poder dar posibilidad hacia la vida a todos aquellos cuanto en él confían. Todos estábamos muertos en nuestros pecados, declara Efesios capítulo 2, verso 5. Y en Miqueas capítulo 2, verso 3, está escrito que el que abrirá brecha pasará delante de ello. En otro contexto hemos hablado más sobre esta cita. El que nos abrió esta brecha, pasando delante como cabeza de toda la congregación de los redimidos, como se menciona en Brihadashah,
Es el mismo Redentor. Tiene grabado en sus manos los nombres de sus redimidos con un sello de sangre. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado, dice en Isaías 49, verso 16. ¿Quién es Adonai? Porque él está hablando en Miquía, en Isaías, que nos tiene grabado. ¿Quién dice que encabeza el ejército de los redimidos que saldrán de entre las naciones? Ahora, ¿vale? Lo que nosotros estamos en breve, estamos esperando. Por naturaleza estamos condenados a la muerte eterna, pero la redención abre un nuevo horizonte. La redención rompe los lazos de la oscuridad y abre una puerta para que el ser humano pueda ir hacia la luz, hacia Yeshua, quien es la luz para este mundo que las escrituras le declara que yace en el maligno. Está escrito que el reino de Elohim es arrebatado por los valientes. Valiente es aquel que rompe las filas del maligno. Es decir, no se conforma, estoy en el ejército, vale, pues me quedo aquí, no puedo, ¿por qué? Porque es un gran guerrero y no se puede, el redimido, es decir, un esclavo no se puede redimir así. Bueno, me adelanto en el tema de la redención. Un esclavo no se puede redimir así solo, a sí mismo. Por eso necesita de un Goel. Y las escrituras declaran, se puede librar o quitar la presa al poderoso. Sí se puede, declarar las escrituras. Y esas así. ¿Quién me librará, dice Pablo, de, de la ley del pecado? Porque veo en mi naturaleza una ley diferente a lo que la Torah me enseña. No puedo luchar contra ella. ¿Quién me librará de esta ley? Dice Clara, la ley de la naturaleza, del poder del pecado. Y se agradece, porque si aquí Pablo compara los dos y sabe que sobre todo hay un poderoso que puede quitar la presa de las garras de Sheol, de la muerte, porque todos en Adán somos destinados a perdición y podemos cambiar el rumbo de nuestro destino porque la presa se quita al poderoso, ¿no? Y por algo, Yeshua es llamado el primogénito de los muertos, porque no porque fue el primero que resucitó, no, porque él tiene la prioridad, la potestad y puede destruir la muerte. Por naturaleza estábamos condenados a la muerte eterna. La redención pues nos dio la oportunidad de poder cambiar el rumbo de nuestro destino. Entonces, valiente es aquel que rompe las filas del maligno, sale de la oscuridad hacia la luz, cruza el Eufrates hacia la tierra prometida, pasa de la muerte hacia la vida, se levanta del polvo de la tierra, del fondo de las muchas aguas. Bueno, todas esas son metáforas empleadas en el Tanaj, en Brit Hadashah, para ilustrar una misma realidad. El valiente, como Abraham, deja su casa, su parentela, abre brecha, abre una nueva puerta porque hace oído inteligente, es decir, obediente al llamado, al mandato que la palabra de Elohim es orden, y sigue en pos de él. Aquí se presenta 144.000 en Apocalipsis, eso es una metáfora también, em, que sigue al Cordero, sea por donde sea que él los quiere llevar, ¿no? Entonces es aquí una ilustración del Tanaj, donde el pueblo, cuando se levantaba el arca de la alianza, el pueblo levantaba su campamento. Cuando se sentaba el arca de la alianza, el pueblo sentaba su campamento. Duro trabajo para que uno aprenda obediencia, 40 años de instrucción, y aún así a muchos no les sirvieron, porque el que no aprende de la historia del pasado repite hazaña. Entonces hay personas que no saben escuchar la voz de Elohim. Dice, aquí paras, aquí esperas hasta que yo te daré respuesta, ¿no? Pero sea bendito su nombre porque también hay quien obedece sus instrucciones y esos son declarados valientes. Los valientes arrebatan el reino. Pero que aquí estemos todos los que escuchan valientes, que dispuestos a arrebatar el reino, cueste lo que cueste, no importa qué brecha debe abrir en las murallas, en la oscuridad que el maligno ha sembrado alrededor de nosotros. Mientras tanto, hay algunos que solo sacan una mano. Es decir, mientras Pérez, este primogénito de Judá, sale fuera, rompe brecha, abre filas, ¿no? Como Jacob, vimos que luchó con su hermano en el vientre, ¿no? Para obtener
el derecho del primogénito. Bueno, salió el segundo, pero logró aún así el derecho del primogénito. Pues en este caso, hay algunos que solo sacan la mano y aquí se le sella, el primogénito, ¿vale? Y claro, se le da su merecido, su derecho. Pero hay otros que rompe brechas, ¿no? Crea una apertura y salen fuera. El vencedor no es el que habla o el que estudia la Biblia, sino el que la pone por obra. Por eso le cité, vuelvo a leer la cita. Deuteronomio 28, verso 13, Adonai te pondrá en el primer lugar y no en el último. Todos queremos esto así, siempre estar por encima de los demás y nunca por debajo. Pero aquí es la parte más difícil, ¿no? Que atienda la Torá de Moisés, no, dice de Adonai tu Elohim, porque la Torá la escribió Moisés, no es de Moisés, no se le ocurrió a él. Fue encargada por Elohim viviente y Moisés la puso por escrito para el pueblo de Israel. Que yo te ordeno hoy es el que Moisés, claro, compartió la palabra porque el pueblo no quiso escuchar la palabra de Elohim. Por eso las palabras, los órdenes, vino por la boca de Moisés. Pero los órdenes no pertenecen a él, sino a Elohim. Y los pongas en práctica. Pues porque tener la Torah en nuestras manos, bailar con ella, un día al año cuando hay la fiesta de día octavo, ¿no? Después de la fiesta de Sukkot se baila con el rollo de la Torah en los brazos y aquí nos vamos dando cabezazos en el con cabeza en el muro de las lamentaciones, ¿no? Y aquí invocar palabras de la Torah, tener tizín y aquí ver los nudos recordando los misvot, no sirve para nada si no lo expongas en práctica, es decir, si no conviertes el contenido de la Torá en una forma de vivir, de vida, no llegas a ser puesto en el lugar de honor, no logras obtener, no abres brecha, uno se debe espabilar. Por eso los valientes arrebatan el reino. Los valientes quieren ser, pues hay que esforzarse. Y Pablo dice bien, como uno que golpea en el viento. No, perdón. No como uno que golpea en el viento, es decir, como uno que sabe bien cuál es la meta y no importa el precio que tiene que pagar para llegar a alcanzar esta meta. Por eso le digo que el vencedor no es el que habla, no es el que estudia la Biblia, sino el que la pone por obra. La vive sin necesidad de pretender nada. El vencedor, un auténtico yehudita, no es el que se alaba, que sabe hebreo, que tiene un título por participar en una escuela rabínica o porque su madre o padre es judío. En los rusos, los de Rusia, también vale se considera un judío el que tiene como padre o desciende de un padre judío. En otras partes solamente se acepta el niño que viene por la madre. Los rusos son diferentes, pero son los mismos judíos. Eh, no es un guerrero, no es un valiente, no es un auténtico judita el que alega estar guiado por el Espíritu, que tiene sueños, que tiene visiones, que y que y que y que. Bueno, cada uno alega lo que quiera y pretende lo que pretende. No es esto. O es común enseñar un certificado sellado por una corte rabínica que indica a uno como judío. Mas el verdadero Yehudim no necesita mostrar la señal de un papel, sino que lo revela en la actitud de salir adelante. Porque hay aquí, eh, bueno, son los hechos los que muestran el espíritu de un verdadero Yehudim y la diferencia de uno que en realidad solo es declarado hijo de Er. Porque los hijos de Er eh, pretenden ser hijos de Judá, ¿no? Entonces, muestra, mira, aquí yo saqué la mano, mira, que tengo un cordón atado a mi mano, tengo el derecho de primogénito, pero este primogénito fue declarado hijo de Er, ¿vale? Por eso es importante percatarse de los detalles y que se sepa, eh, logró, aunque él fue difunto, murió, no dejó ningún hijo, logró tener un hijo primogénito de parte de su padre. Y este fue mediante Tamar. Este hijo que recibió la cuerda roja alrededor de su mano fue declarado hijo de Er, aunque vino de Judá, ¿vale? Pero no fue declarado hijo de Judá real. Pero
Es así como los que presentan, mira, aquí tengo el certificado, mira, aquí yo soy Yehudim, yo desciendo de mi madre, mi padre, tal, tal, tal. Eh, Hay que ver el espíritu y la actitud de los dos hijos y a quién pertenece cada uno para que uno pueda diferenciar quién es la persona o qué espíritu tiene la persona del que hoy declara ser judío, porque en realidad las escrituras puede declararlo sinagoga de Hasatán. Es decir, está entre nosotros, pero no es de los nuestros. Su alma no es ejad con nosotros. Como el alma de los hijos de Shelah nunca fue un ejad con los hijos de Pérez, ¿no? Por ejemplo. Son los hechos los que muestran el espíritu de un verdadero Yehudim y la diferencia de uno que es declarado hijo de Er. Aquí nosotros observamos, las escrituras nos enseña medir los espíritus, porque tal como los idumeos, es decir, los descendientes de Esaú, los eritas, los descendientes de Er, eh, hoy reclaman ser primogénitos de Judá, o respectivamente de Jacob. Los descendientes de Saúl, los idumeos, reclaman, eh, edomitas o idumeos, bueno, son los mismos, reclaman ser hijos primogénitos de Israel y reclaman el derecho del primogénito, pero ese derecho no les correspondió, porque ellos perdieron, vendieron este derecho y lo obtuvo Jacob. En este caso, los descendientes de Er, es decir, em, este hijo que recibió la cuerda roja alrededor de su mano de Jacob con Tamar, aunque fue engendrado por Yehuda, tengan en cuenta, no fue considerado hijo de Judá. Participó, fue incorporado en el tribu de Yehudá, pero no como hijo de Judá, sino como nieto, para decir así. Porque el derecho se le fue concedido o el derecho de hijo primogénito fue traspasado a Er. Por eso aquí diferencia entre los eritas y los Yehudim verdaderos. Hay que buscarlos, porque hoy mismo igual los descendientes de Esaú está en lo que reclama el cristianismo. Dice, nosotros somos los primogénitos porque los 12 apóstoles crearon un nuevo Israel espiritual. Por nosotros somos Israel espiritual. Nosotros los descendientes de Esaú somos los verdaderos primogénitos. ¿Vale? En realidad no es así. Ellos pueden reclamar lo que quieran. Este derecho no es por el que corre ni por lo que desea, sino por el que elige. En este caso, el que se espabiló para tener ese derecho es Efraín, ¿vale? Es Jacob, el linaje real de Israel está en Jacob, no en Esaú. Quizás las apariencias engañan a uno que no profundiza en el conocimiento que las escrituras proveen, y al no hacerlo con razón uno no tiene el poder para ver más allá de las apariencias dentro del alma, del espíritu de uno que aparenta muy religioso, vestido como un ángel de luz, ¿no? Como el nombre de esa ciudad que aparece el refugio, ¿vale? Así hay muchas congregaciones de este ángel de luz, de este Labán, que parecen atractivas, interesantes, donde hablan Torah porque presentan cosas interesantes, pero al final llevará a la muerte. Cada uno elige el camino que desea, que parece más atractivo, más encantador para él. La Torah es por excelencia una vara para medir todo. La actitud de cada uno revela el espíritu que mora en cada uno. Cuando se identifican bien los espíritus de los predecesores, se pueden identificar con más facilidad los hijos de quién son aquellos que hoy reclaman una u otra cosa. Ahora, el primogénito de Israel debe tener su señal sobre su mano, de modo que el hijo declarado primogénito de Er tenía que llevar su señal para no ser confundido con el hijo heredero de Judá. Zerah y Perez, dos gemelos, dos herederos, pero herederos de distintos padres. ¿Por qué se ponía una señal sobre la mano? Porque la mano es un símbolo de todo lo que puede hacer una persona. En Deuteronomio 28, verso 8 dice, Adonai mandará a la bendición que esté contigo sobre tus graneros y sobre todo aquello
en que pusieras tu mano, ¿no? Prosperarás en todo lo que harás, dijo a Joshua, siempre y cuando no se apartará de ti de día y de noche y estudiarás las leyes, las instrucciones para que te vaya bien, si los pones por obra, ¿no? Te irá bien en todo lo que pusieras tu mano, dice Deuteronomio 28:8, y te bendeciré en la tierra que Adonai tu Elohim te da. En Cantares capítulo 8, verso 6, dice, o se presenta que la ahavá, es decir, el amor, es una señal sobre la mano. El que tiene ahavá, es decir, el que ama, ama porque conoce al Elohim de la ahavá. Declara primera de Juan capítulo 8, verso 8. El amor de Elohim de Israel se haya revelado dentro de las instrucciones que hay en la Torah. La ahavá hacia el Elohim de Israel se muestra en la medida con cual guardamos sus instrucciones. El que me ama guarda mis palabras, mis instrucciones, dijo Yeshua. Por cierto, no dice las palabras, las leyes, las normas, la Torah de mi padre, ¿no? Porque ¿quién es el padre de Israel que entregó la Torah? Yeshua, ¿vale? No fue el padre de nuestro padre el que nos dio la Torah, ¿no? Sino fue Yeshua quien nos dio la Torah, razón por cual él indica, el que me ama, el que dice tener ahavá para mí, no de labios, se verá en los hechos. Y estos hechos se conforman con, em, se prueban con la unidad de medir que es la Torah. Si los hechos de uno se reflejan en las leyes de la Torah, uno justifica o prueba justamente que su amor hacia mí es correcto, es verdad. Si no, pues solamente tumba pintada que aparenta que me ama, pero en realidad por dentro no tiene intimidad conmigo, independiente de lo que hará en mi nombre. La Jabasia Elohim, tenga en cuenta, se muestra en la medida con cual guardamos sus instrucciones. El trabajo de las manos de una persona, es decir, todo lo que uno expresa o hace, revela si tiene o no esta señal, es decir, el sello real del redimido. Dice en Éxodo capítulo 3, verso 9, que la obediencia de las instrucciones del Elohim viviente te será como una señal en tu mano. Ahora, le comparto un secreto como paréntesis al tema. Del mismo modo como se pueden rastrear los espíritus de los hijos primogénitos de a diferencia de los hijos que heredaron a Judá, igualmente se puede observar los que tienen el sello de la marca del Elohim de Israel, como de los que tienen el sello de la marca del Elohim de este mundo. Marca sobre la mano o sobre la frente, citado en Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, verso 9, 16, verso 12. Bueno, esto es como corta paréntesis. En Deuteronomio capítulo 11, versos 18, 19, dice que el Elohim viviente, declara el Elohim viviente hacia su pueblo. Grabad mis palabras en vuestro corazón, en vuestra alma, atadlas como una señal a vuestra mano. Entonces, entendemos que los redimidos, al ser primogénitos de Yeshua, deben tener la señal del cordón rojo atado a su mano. Bueno, aquí eso son muchas metáforas, ¿verdad? El cordón rojo atado a la mano es una metáfora, un hebraísmo cuyo sentido es todo lo que hace, viste, habla o piensa un redimido debe reflejar como señal lo que expresan las instrucciones del Elohim viviente mediante la Torah. El color rojo es un símbolo de la sangre del Cordero Redentor, sangre que derramó para sellar la vida del que anda en obediencia a sus instrucciones. En el audio anterior les mencioné aquel tema que se llama Yeshua el gusano carmesí, ¿vale? Porque de la sangre del Redentor vino la redención, la purificación. Ese es el sello que un hijo redimido no necesita mostrarle ante el mundo. Mira, aquí lo tengo. Necesita cuando en el día del juicio, la destrucción, el juicio sobrevendrá sobre el mundo. Este agente de destrucción, de juicio, sabrá dónde mirar en el alma de qué persona pueda ver los hechos, ve a la ventana de su alma esta cuerda de salvación, ve atado a su mano mediante lo que está obrando, la señal de la obediencia a la Torah. Queda pendiente un tema más, el tercer testigo, un tercer factor que nos prueba que la redención puede
depender de él un cordón rojo, ¿vale? Entendamos que eso es un lenguaje espiritual, no es algo real, no es la cuerda roja que debe tener, como tuvo el primogénito dedicado a sino que lo que debe llevar adentro de nosotros, porque es aquí donde se muestra, donde Elohim mira, donde Él quiere habitar, donde el Redentor quiere ver reflejar su espíritu en nosotros, no en lo que nosotros queremos pretender, sino en nuestra alma. Es de aquí de donde brota las cosas buenas, y si no es, tenemos el sello del Redentor de Israel, vamos a tener el sello del Padre de la Oscuridad y vamos a sacar cosas malas desde adentro. Uno sacará de fuera de su corazón lo que lleva adentro, y donde está el tesoro de uno está su alma. ¿Vale? Espero que nuestra alma esté en la mano del Redentor y que ella esté sellada con este triple sello, ¿no? Marca que dará libre acceso en la Nueva Jerusalén a estos redimidos, a la persona que tiene este sello. Pues en el nombre de Yeshua espero que todos procuren espabilarse para ser primogénitos del Redentor de Israel, primogénitos valientes guerreros que abren brecha, que no se conforme con lo que tienen, y aunque estamos rodeados del mal, pues que abrimos puerta para salir fuera y crear la oportunidad, posibilidad que otras personas encuentren el camino hacia la luz del mundo, porque Yeshua es la luz del mundo. En el nombre de Yeshua espero que te ha servido de bendición y espero también que me acompañes en la siguiente presentación, la parte 3 de este tema bonito, cuando tu redención pende de un cordón rojo. Todo en el nombre de Yeshua para la honra de su Padre. Amén. Shalom.